apropiación cultural a lo que debería ser la función idónea de un policía, es este caso, y este caso tiene que ver con los asesinatos múltiples que pasan en Ciudad Juárez, ¿cierto? Que es una ciudad que está, bueno, cercana a la frontera, donde hay mucho narcotráfico, mucha trata de personas. Allí la muerte, el asesinato, la violación sexual de mujeres es una práctica recurrente, cotidiana, ¿no? Desaparecieron 3 muchachas y sus familias, de distintas familias, y esas familias fueron a denunciar los hechos ante la comisaría, ¿no es cierto?, de la zona. ¿Y qué fue lo que obtuvieron como respuesta? Las tres premisas que allí colocamos. La madre de la joven Herrera declaró que al interponer la denuncia, las autoridades le dijeron que su hija no está desaparecida, anda con el novio o con los amigos de bar, que si le pasaba algo era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena, una mujer buena está en su casa, ¿no es cierto? Esa es la respuesta que tenemos de un funcionario público ante una tragedia como la desaparición de un hijo o de una hija, en este caso concreto, en un contexto de violencia donde sabemos que es una práctica cotidiana. En el segundo caso, la madre de la joven González indicó que cuando acudieron a presentar el reporte de desaparición, un funcionario habría dicho a una amiga de su hija que seguro se había ido con el novio, porque las muchachas eran muy voladas y se les aventaban a los hombres, ¿cierto? Y finalmente, en el tercer caso, dice, la madre de la joven Ramos indicó que los agentes policiales les dijeron que ella tenía que buscar a su hija, porque todas las niñas que se pierden, todas se van con el novio, porque quieren vivir su vida solas. En 3 casos distintos tenemos las mismas respuestas, ¿no es cierto? Funcionarios, ¿no es cierto?, que tienen una manera de mirar la realidad en términos de lo que se espera socialmente de las mujeres. Y es algo que cotidianamente nosotros también vemos, ¿no es cierto? Decimos, la chica es una chica de su casa. ¿No decimos? ¿No? La chica es una chica bien, porque es una chica de su casa. ¿Y qué significa? ¿Y las de la calle de dónde son? ¿No es cierto? ¿O qué significa ser una chica de la calle? ¿No? Y aquí me traigo a colación algo que en algún momento me dijeron, y que disculpen la expresión, pero decían, oye, ¿a quién le dicen puta? Puta le dicen a las mujeres que se comportan como medianamente se comporta normalmente un hombre. Solo que, claro, el hombre lo puede hacer, pero las mujeres no, ¿no es cierto? Porque si nosotros lo hacemos, somos eso, ¿no? Entonces, suena muy risible, pero termina siendo una realidad, ¿no es cierto? Porque terminamos legitimando conductas cuando somos hombres, y cuando somos mujeres también las sancionamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucedió en este caso? 3 días después las chicas fueron encontradas, ¿no es cierto?, en este campo, por eso se llama el caso así, Campo Algodonero, muertas, ultrajadas, habían sido asesinadas y violadas sexualmente. La policía las buscó, se tomó la molestia de siquiera decir, bueno, vamos a adoptar acciones para ver dónde están, sabiendo el contexto de Ciudad Juárez, no lo hizo, ¿no? Y tenemos consecuencias como esta, ¿no? Entonces, Convención Belén do Pará, es una convención importante, justo sanciona el tema de violencia, nos dice de manera clara en su artículo 7, el deber de los estados de respetar y garantizar el goce y ejercicio libre de los derechos reconocidos en la Convención Americana obliga al Estado a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué es la debida diligencia? No es más que un principio que nos exige a nosotros como Estado, ¿cierto?, que adoptemos las medidas que se requieran para que este tipo de hechos, como los que acabamos de narrar en estos casos, no se repitan, para que la violencia contra las mujeres realmente pueda ser sancionada, prevenida, investigada, ¿no? Y en el mismo contexto la CEDAW, que habla sobre el tema de la discriminación contra la mujer, ¿no es cierto?, y busca su erradicación, señala que la obligación de respetar implica que los estados se abstengan de elaborar leyes, políticas, normas, programas, procedimientos administrativos y estructuras institucionales que directa e indirectamente priven a la mujer del goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en pie de igualdad con el hombre. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque eso nos invita a justo lo que tenemos que nosotros revisar con esta guía. ¿Qué es lo que busca esta guía? Esta guía que ha diseñado el Ministerio de Justicia y en que ha participado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Busca que nosotros nos pongamos lentes de género. ¿Qué significa lentes de género? Que empecemos a mirar, ¿no es cierto?, nuestra realidad, nuestro cotidiano, pero no solo lo miremos para aceptarlo, sino que lo miremos para interpelarlo, para que a partir de lo que acabamos de comentar ahorita con los estereotipos, en términos de lo que esperamos socialmente de hombres y mujeres y cómo en esa lógica, cuando no la cuestionamos y simplemente la damos por sentada, podemos afectar a otras personas, ¿no es cierto?, que dependen probablemente de las opiniones jurídicas que nosotros
planteemos o de lo que nosotros podamos cuestionar cuando llegue a nuestras manos en términos de proyectos normativos. Por ejemplo, una asesoría jurídica y te llega un proyecto y nosotros damos por sentado que todo está ok. Y de pronto podríamos nosotros haber cuestionado algo o modificado algo para generar una mejora en términos de discriminación o en términos de igualdad de hombres frente a mujeres. Dicho esto, yo quiero pasar a comentarles ya lo que nos dice esta guía, que entiendo yo se la van a dar más tarde, ¿cierto? Ahora en la tarde. Y esta guía, si bien es cierto, es una guía nueva, pero recoge sustancialmente, para efectos en términos prácticos, una guía que durante el año 2013 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió en relación a una guía técnica legislativa para la formulación de proyectos normativos y que estaba basado en un manual de técnica legislativa del Congreso de la República. Y nos plantea tres cosas muy concretas, con todo el detalle que tiene la guía y que está colgada, entiendo yo, en la página del Ministerio de Justicia, pero muy concreto, ¿no? Exposición de motivos, análisis costo-beneficio y análisis del impacto de la norma que se está generando en la legislación nacional, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por cada una de ellas? La explicación de los aspectos relevantes, antecedentes, doctrina, eso es en la exposición de motivos. El análisis costo-beneficio igual, es un método de análisis para conocer en términos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Sobre todo, los impactos que se va a tener, así como los efectos que podría conllevar eventualmente su aprobación. Y el análisis del impacto de la vigencia de la norma lo que nos invita es a desarrollar finalmente qué se va a modificar, qué se va a cambiar o qué se derogaría, en fin, con esta nueva disposición. Pero a partir de eso, que es parte de lo que es la guía de técnica legislativa en general, ¿no es cierto? La guía que nos presenta el Ministerio de Justicia ahora, y que la van a recibir ustedes, entiendo, en la tarde, nos plantea criterios específicos para desarrollar esta exposición de motivos de tal suerte que nosotros podamos interpelar, cuestionar, sumar, ¿cierto?, al momento de ponernos lentes de género y leer un proyecto normativo. Y nos plantea estos criterios que están de manera general aquí y ya de manera generales. ¿Cuál es la situación de mujeres y hombres con relación a la temática abordada? En cualquier proyecto que ustedes puedan recibir, nos invita a hacernos estas preguntas. ¿Existen tratos desiguales entre mujeres y hombres que originan perjuicio a uno de ellos? ¿Se advierten barreras que impiden la igualdad de género? ¿Es necesario cambiar la situación identificada en ese proyecto normativo? ¿Este proyecto está planteando situaciones que benefician de manera diferenciada a mujeres y hombres? Son cosas que de pronto vamos a tener que en su momento analizar al momento de tener un proyecto normativo entre las manos. Y para hacer este ejercicio de manera general, ¿no es cierto?, yo les he traído justo un proyecto, o quiero comentarles un proyecto que generamos a partir de lo que la doctora Patricia Carrillo comentó en la mañana, ¿no es cierto? Esta idea, ¿no?, esta idea innovadora que tuvo Provías descentralizado para hacer que las mujeres, ¿no es cierto?, tuvieran una mayor participación en actividades laborales que se ven usualmente como de carácter masculino, porque socialmente así se han concebido en el tema de lo que es construcción de carreteras o limpieza de caminos, que fue una idea que nació de Provías descentralizado a partir de un estudio que hizo con el Banco Mundial, entiendo yo, ¿no? Y en este contexto, ¿no?, a partir de esta problemática, de la negativa de OCE, a que efectivamente esto siguiera así, porque decía, oye, se están pidiendo cuota femenina, y la cuota femenina no existe en la norma de contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, estamos yéndonos en contra de la norma, así que esa política no va, ¿no? Además porque están haciendo como de mutuo propio, a Provías descentralizado se le ocurrió y lo ha puesto en las bases, pero eso no está respaldado en ninguna norma, ¿no? Entonces, a partir de ello se diseñó un proyecto normativo que de alguna manera pretende responder o responde a estos criterios que deberíamos tener en cuenta al momento de formularlos o al momento de tener alguno para poder analizarlo. Y la propuesta normativa lo que buscaba era modificar el artículo 31 del Decreto Legislativo 1017, que es la norma de contrataciones del Estado, para otorgarle un beneficio adicional a aquellas empresas, ¿no es cierto?, que un empate técnico entre dos empresas que cumplen los requisitos, el perfil del expediente técnico para llevar adelante un servicio, por ejemplo, una obra, ¿no? Entonces, dos empresas han concurrido con el mismo perfil, están empates, y para efectos de dirimir a aquella empresa que garantice
un 10% de personal femenino o más, ¿no es cierto?, para la ejecución de la obra, que es materia de concurso, se le asigna un puntaje adicional, ¿no? Eso es lo que buscaba este proyecto normativo y vamos a entrar un poco al desarrollo del por qué queríamos que esto ocurra, ¿no? Y aquí vienen los criterios específicos que están señalados en la guía que ustedes van a tener en cuenta más tarde, ¿no? Se argumenta de manera clara y precisa las diferencias de género. Bueno, este proyecto lo que decía era, ¿no es cierto?, que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en un estudio que había realizado, había identificado la necesidad de contar con sociedades más inclusivas e igualitarias. ¿Por qué? Porque señalaba que las mujeres estaban subrepresentadas en términos laborales, ¿no? Si bien es cierto, decía, ¿no?, hay una problemática en el acceso al empleo en condiciones justas e igualitarias para hombres y mujeres. En la región particularmente, señalaba, la situación de la mujer no siempre ha sido la más óptima, más aún considerando lo que comentaba Patricia Carrillo en la mañana, ¿no es cierto? Las mujeres se han insertado en el mercado laboral, se han insertado al espacio público, pero nadie le dijo que ya no podían hacer el trabajo doméstico, ¿no es cierto? Alguna vez alguien me dijo, bueno, pero ustedes hicieron la guerra sola, porque antes nosotros traíamos el aporte económico y ustedes estaban en la casa y nosotros poníamos todo el sobre. Ahora ustedes quisieron salir a la calle, perfecto, ahora yo pongo la mitad, tú pones la otra mitad, pero tú sigues haciendo la chamba de la casa. Y entonces, claro, esa no era la idea, ¿no es cierto? Pero así se ha concebido lamentablemente en la práctica mucho de lo que está pasando ahora. La OIT observa eso también y dice, efectivamente, laboralmente las mujeres, ¿no es cierto?, no están teniendo las mismas oportunidades que los hombres. No solo en términos de acceso, sino teniendo inclusive el acceso, y ahí van a revisar seguramente, en algún momento han revisado normas de servir, ¿no es cierto?, aún teniendo el acceso, lo que te pagan por ejercer el mismo trabajo que un hombre no es necesariamente es lo mismo, y vamos a ver también cifras. Entonces, uno de los criterios que nos pide este manual, esta guía, perdón, del MINJUS, que les van a presentar ahora, ¿no?, ¿se cumple en este proyecto? Sí, está justificando el por qué se señala la necesidad, porque hay una problemática, ¿no es cierto? Hay diferencias de género en esta situación. Segundo criterio que nos plantea esta guía, nos dice, ¿se identifica con claridad situaciones de desigualdad y discriminación entre mujeres y hombres? Sí, señala lo siguiente, el proyecto dice, en el Perú existen más de 15 millones de mujeres, ¿no? 15.204.082 mujeres. Y de estas mujeres, lo que decía la doctora Carrillo en la mañana, las mujeres dedican 24 horas a la semana más que los hombres a actividades domésticas no remuneradas. El 39% de las mujeres reportan haber sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su esposo o compañero. El 26% de hogares tiene como jefa de hogar a una mujer, y ahí quiero detenerme. Retengan este dato. Y el ingreso promedio de la mujer equivale al 67% del ingreso promedio del hombre. De cada 10 personas que no saben leer ni escribir, 6 son mujeres. Allí hay una problemática fuertísima que la OIT ha advertido, por supuesto, porque si estamos señalando que casi el 26% de hogares tiene como jefa de hogar una mujer, significa que no hay pareja presente y entonces no hay otra persona que aporte en la economía familiar, en el entendido de que habiendo los dos aportan, y eso no necesariamente es así, también en la realidad. Pero si tenemos que el 26% de hogares en nuestro país es asumido solamente por una mujer, ¿no es cierto?, y esa mujer gana 63%, el 67% del ingreso de promedio del hombre, estamos teniendo una falencia grave en términos económicos para poder, de alguna manera, coberturar los gastos que significa esta mujer va a tener que poder atender respecto de sus hijos, de su educación, en fin, de su salud, de vivienda, de su propia educación. Y si a eso le sumamos que de cada 10 personas, 8 mujeres son analfabetas, entonces el grado de precariedad en el que las mujeres se encuentran en términos de acceso a oportunidades, de acceso a educación, de acceso en términos laborales, es tremenda. Pero igual, y seguimos teniéndolas como jefas de cabeza de hogar, en un buen porcentaje, a cargo de niños seguramente, de su familia, y no tienen con qué responder. Entonces, si la mujer está en condiciones sumamente precarias, más precaria se va a volver su situación y más probablemente va a ser sujeto de violencia o va a estar en una condición mucho más vulnerable. El proyecto del que les estoy hablando sustenta eso con estas cifras. Entonces, al parecer estamos cumpliendo este segundo criterio que nos plantea la guía.
La guía también nos plantea estos criterios. Dice, se presenta estadística desagregada por sexo y un sexto que los he juntado porque tienen algún tipo de relación, y si se sustenta la existencia de brechas de género bajo la presentación de datos cualitativos o cuantitativos, en el caso de este último, desagregados por sexo. Este proyecto que se diseñó para el tema de modificar la norma de contrataciones con el Estado señala que las cifras que indican que en América Latina, aunque las mujeres representan el 51,2% de la población total y el 52,1% de la población en edad de trabajar, están sobre-representadas en el grupo que se sitúa fuera del mercado de trabajo, 71,7%. O sea, supuestamente ellas están fuera del mercado de trabajo porque 71,7% de esas mujeres no están en el mercado de trabajo. Y dice sobre-representadas, ¿por qué? Porque realmente no están en el mercado de trabajo que genera dinero, ¿no es cierto? Pero, ¿y qué pasa con todo el trabajo doméstico no remunerado? ¿No? Y dice, y subrepresentada entre quienes tienen empleo, ¿no es cierto? Igual, en la misma dinámica, ¿no es cierto? ¿Tú tienes trabajo? Pregunta. No, yo soy ama de casa. Ay, entonces no trabajas. Si ustedes salen a la calle y no tuvieran alguien que se quede haciendo las labores de la casa, ¿ustedes podrían trabajar? ¿No? ¿No es cierto? Entonces el que se quede en la casa, sea hombre o sea mujer, y en la mayoría de casos es mujer, ¿no es cierto?, termina haciendo esas labores domésticas. Y ahí viene un cuestionamiento que siempre se les hace a las feministas en general y a las mujeres en general, que de pronto hemos tenido la oportunidad de salir al espacio público, ¿no? Decimos, oye, ¿realmente estamos consiguiendo todo lo que nosotras nos estamos planteando en términos de derechos? No, es que yo ya estoy en el espacio público, he tenido la oportunidad de estudiar, de capacitarme, en fin, soy una profesional perfecto. Oye, pero en la tarea de la casa, ¿quién la está haciendo? ¿Tu esposo? No, tu esposo también está trabajando. Ah, perfecto. ¿Y entonces quién la está haciendo? Otra mujer. Y entonces le estamos trasladando lo doméstico, ¿no es cierto?, a otra mujer. Entonces realmente estamos consiguiendo lo que estamos queriendo en términos de que queremos que las mujeres superen esto, ¿no? Tienes una criatura y ¿a quién buscas? Porque ya se cumplieron tus 3 meses de licencia. ¿A quién buscan? Buscan a un hombre o a una señora, a una chica, para que atienda a la criatura. Siempre se busca una mujer, entonces seguimos reproduciendo. O sea, más allá de que nosotras, bueno, hemos tenido la oportunidad de salir, hemos dado ese salto cualitativo en términos de acceso a oportunidades, le estamos peleando en el trabajo, pero igual estamos dejando en la casa, ¿no es cierto?, a quien nos estaría supliendo porque nosotras deberíamos estar allí. Y les aseguro que probablemente en la mayoría de casos quien le paga a esa persona es la mujer. O sea, la mamá que se fue a trabajar es la que le paga, la que asume ese costo, ¿no es cierto? Porque el esposo asume los otros, pero el tema de lo doméstico lo asume la mamá, no, yo le pago a ella, ¿no es cierto? Y es más, la relación es tan cercana que parece filial, ¿no? Claro, es como tu hermana, pues haciendo la chamba que tú no haces, ¿cierto? O sea, el cuestionamiento es fuerte y es complejo a la vez porque, claro, siempre tiene que haber alguien que termine atendiendo la chamba, como decía Patricia Carrillos, que no se ve, el trabajo que se queda en casa, de atender a los hijos, de limpieza, de cuidado, alguien lo tiene que hacer. Y hay un alto porque existen otros países donde efectivamente va a llegar algún momento en donde si seguimos mejorando en términos de oportunidades, de acceso a empleo, de acceso a educación, ya no vas a encontrar personas que vayan a hacer ese trabajo. Y probablemente muchos de ustedes se han dado cuenta cuando han buscado de pronto personas para atender a sus hijos, en el caso que los tengan, ¿no? Y ya no encuentran como antes, ¿no? Se les hace difícil, dicen, oye, no encuentro, o están un momento y se van, tienen otras oportunidades. Prefiero trabajar en WOM, en Metro, en cualquier otro lugar, te pagan más, tienes beneficios que de pronto no a veces se dan en la casa. Te genera mayor estatus decir que trabajas en WOM que trabajas en una casa, probablemente, y eso también es otra discusión. Pero más allá de eso, cuando las oportunidades y el acceso de pronto vaya a ser mayor, ya no vas a encontrar el perfil para ello. Y si no lo encuentras, ¿quién va a asumir esa tarea? Porque no es que las mujeres van a regresar a la casa, ¿no es cierto? O la idea tampoco es que los hombres dejen de trabajar y asuman la tarea. Entonces la tarea probablemente es que el Estado asuma como política pública, ¿no es cierto?, las tareas de cuidado, donde hayan de pronto cunas, donde hayan guarderías, ¿no es cierto?, que garanticen que tus hijos y que tus hijas estén cuidados, ¿no es cierto?, y que de pronto el propio Estado haya implementado, que nosotros subvencionemos, que nosotros paguemos, pero que realmente se haga y que no sea una suerte de cuentagotas como actualmente tenemos. Tenemos normas que dicen que debería haber un centro
para menores, ¿no es cierto?, para los trabajadores, los hijos de los trabajadores, pero no los hay realmente. Creo que en la época de Fujimori eso se dejó de lado y después ya no lo han vuelto a retomar, ¿no? Entonces, eso debería ser una garantía que deberíamos tener si realmente queremos dar el salto cualitativo real. Porque si nosotras estamos teniendo las oportunidades, pero estamos dejando a otra mujer en casa, o sea, le estamos restando las posibilidades a esa otra persona. Y es un ejercicio que a veces cuesta hacer, pero que estamos realmente haciendo. Y entonces, seguimos en el siguiente criterio que nos plantea la guía del MINJUS. Se analizan los factores, causas y consecuencias de las desigualdades entre mujeres y hombres. Sí, bueno, en este proyecto ahí lo hemos puesto de manera muy general, ¿no? Que persisten las condiciones desfavorables de las mujeres en diversos planos de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Hay altos porcentajes de hogares que tienen como único sustento a una mujer. Las mujeres ganan mucho menos que los hombres, ¿no?, conforme a las cifras que les hemos dado hace un momento, y sin embargo tienen una carga familiar mayor, ¿no? Entonces, poder coberturar esos costos es mucho más complicado. El siguiente criterio, ¿no? Se incorpora dentro de la fundamentación y redacción del proyecto normativo el principio de igualdad y la no discriminación, así como otros derechos reconocidos. Bueno, el proyecto normativo del que estamos comentando hace referencia, para efectos de justificar el por qué la necesidad de hacer esta variación en la norma de contrataciones del Estado, y efectivamente se basa en normas internacionales y señala, ¿no?, el artículo 4.1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También señala las recomendaciones que han hecho los comités en relación a este tema. Y ahí me quería detener porque lo que este proyecto normativo plantea es algo que no les había dicho hace un momento, pero que se conoce, creo que lo han comentado seguramente, como una acción afirmativa, ¿no es cierto? Si nosotros miramos y decimos, oye, pero la norma de contrataciones del Estado, ¿por qué la tenemos que interpelar? ¿Por qué la tenemos que cuestionar? Porque ahí no hace diferencias entre hombres y mujeres, la norma no dice nada, la norma es neutra, ¿no es cierto?, como planteaba la doctora Carrillo en la mañana, ¿no? Claro, efectivamente, entre comillas, las normas nacen de manera neutra, pero si recordamos todo lo que estamos comentando hace un rato, realmente cuando diseñamos las normas las estamos diseñando de manera neutra, teniendo en cuenta las realidades que tenemos o las diferencias que existen, no necesariamente, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, la norma de contrataciones con el Estado no dice nada, ninguna diferencia, no plantea ninguna diferencia en términos de hombres y mujeres, ¿no? Pero sí tiene la posibilidad de, si se modifica, darle un plus, tiene la ventaja de poder darle un plus a las mujeres para generar, ¿qué cosa? Una acción afirmativa no es otra cosa que una medida que hace que una población que está en una condición desigual frente a otra, ¿no es cierto?, pueda dar un salto cualitativo para encontrarse en igualdad de condiciones. Entonces, si nosotros estamos planteando con las estadísticas, ¿no es cierto?, que los hombres en términos laborales están aquí y las mujeres en términos laborales están aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos diciendo, oye, queremos plantear una acción afirmativa para dar esta ventaja, ¿no es cierto? Y la acción afirmativa es temporal, ¿no? O sea, no se mantiene en el tiempo, sino lo que quiere hacer es darle un plus para que este grupo esté en igualdad. Y cuando eso ocurra, la acción afirmativa se diluye, ¿no es cierto? Eso es lo que busca este proyecto normativo que se planteó, bueno, desde el Ministerio de Justicia a partir de una solicitud del Ministerio de la Mujer. Y el siguiente criterio, ahí nos salteamos el 6 porque ya lo hemos abordado hace un momento, ¿no?, es si se justifica en los marcos normativos nacionales e internacionales conforme al principio de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y efectivamente el proyecto normativo sustenta su exposición de motivos en la Ley de Igualdad de Oportunidades, en el Plan Nacional de Igualdad de Género, que también plantea acceso a oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Hace referencia a la Convención, al Comité de Derechos Humanos y al Comité de la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. Y ya en el criterio 8, y son 10 criterios nada más, ¿no?, se plantea, ¿no?, que nos debemos hacer como preguntas o cuestionamientos. Se incorporan los enfoques transversales de género, interculturalidad y de derechos humanos. Sí, el proyecto normativo plantea eso y señala efectivamente, si queremos incorporar un enfoque de género en esta norma de contrataciones en el Estado que nosotros queremos intervenir, interpelar y cuestionar, vamos a tener que hacer la reflexión que estamos haciendo en su momento, ¿no es cierto? Decir, oye, aquí hay algo que podemos mejorar. Si bien la norma podría parecer neutra, hay cosas que en la realidad, ¿no es cierto?, nos plantean una situación distinta y nosotros al abordar esta norma la queremos modificar. Y por eso decíamos, ¿no?, la realidad plantea la necesidad de implementar varias medidas que posibiliten y efectivicen las condiciones necesarias para que la igualdad formal,
ahí hay un error, se traduzca en igualdad material. Las acciones afirmativas constituyen una herramienta para alcanzarlo. Y efectivamente la norma plantea una suerte de igualdad formal, no menciona a hombres y a mujeres, no hace distinción, ¿cierto? Pero si vemos la data que hemos comentado hace un momento, no hay una igualdad real y eso es lo que busca este proyecto normativo. Se aplican medidas positivas como medidas de acción afirmativas, se plantea como criterio esta guía. Sí, la propia propuesta normativa es una acción afirmativa, ¿no? Y 10, si se aplica el lenguaje inclusivo, del que la doctora Carrillo les habló en la mañana, ¿no es cierto? Efectivamente, visibilizar tanto a hombres como a mujeres, ¿no es cierto? Y cuidar que en ese lenguaje inclusivo no estemos discriminando. Esos son los 10 criterios que esta guía nos plantea y que finalmente termina siendo un ejercicio bastante práctico de cómo debemos mirar los proyectos normativos que vayamos a evaluar o que vayamos a formular, ¿no? Pero hay otros detalles dentro de esta guía que son valiosísimos y que tienen que ver con cómo evalúas, ¿no es cierto?, el impacto de género en estos proyectos normativos. Tiene que ver mucho con cómo vas a mirar al momento de que ese proyecto se desarrolle. Si ustedes asumen que el proyecto ya fue aprobado, ¿cómo eso va a impactar finalmente en términos de género? Y en eso es muy importante justo esto que señala la guía, ¿no? El criterio de evaluación que mide las consecuencias. Estamos hablando de impacto de género y señalamos, ¿no?, el criterio de evaluación que mide las consecuencias positivas y negativas que ha tenido una intervención de desarrollo en las relaciones de género, es decir, las que se establecen entre mujeres y hombres. Hay que evaluar este impacto independientemente de que estos resultados hayan sido o no previstos. ¿Y cómo identificamos el impacto de género? Bueno, la guía nos plantea estos 3 puntos. Nos dice, pregúntate, ¿involucra tanto a mujeres como a hombres? ¿Cómo los involucra? Bueno, ya que les quería poner yo un ejemplo. En Colombia, hace varios años ya, con motivo de la Ley de Justicia y Paz, que buscaba pues desmilitarizar, ¿no es cierto?, todo este fenómeno, todo este conflicto que había ocurrido, bueno, que viene ocurriendo todavía en este país, se dio esta norma de la Ley de Justicia y Paz y como consecuencia de esta norma se dieron algunas medidas administrativas que buscaban efectivamente que las personas denuncien, que las personas, ¿no es cierto?, dejen las armas, puedan retornar a sus hogares, en fin. La Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto?, de Colombia, implementó medidas administrativas para que finalmente se fueran a canalizar lo que esta norma establecía. Una de las medidas administrativas que estableció, ¿no es cierto?, es que a la Fiscalía acudían personas que eran adultas, ¿no? Menores de edad no podían ingresar, una cuestión de seguridad, no podían ingresar, el tipo de testimonios que se brindaban, la información, en fin, los menores no ingresaban, ¿no? Bueno, y hasta ahí, bueno, la norma parece muy neutra, ¿no es cierto? Pero ahí vamos a identificar, ¿no es cierto?, el impacto de género. Si en el momento que se diseñó esa norma, ¿no es cierto?, si hubiera tenido de pronto un análisis de género y hubiéramos tenido en cuenta, ¿no es cierto?, estos criterios, podríamos habernos preguntado, en este proceso de conflicto armado en Colombia, ¿quiénes fueron las principales o los principales afectados en términos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, ¿no? ¿Los hombres o las mujeres? En la mayoría de casos fueron los hombres. Y las mujeres, bueno, casi por excelencia fueron las que fueron víctimas de violencia sexual, ¿no? Violación sexual, aborto, en fin, embarazo forzado. Entonces, si en esta Ley de Justicia y Paz una de las premisas que tenía era que se vengan a denunciar, que se presenten a denunciar ante la Fiscalía los casos, los hechos de graves violaciones a derechos humanos que se tenían, ¿quiénes iban a ir a la Fiscalía? Las mujeres. ¿A denunciar qué? La desaparición de sus esposos, de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, la ejecución extrajudicial, en fin, la tortura. ¿Y con quién estaban las mujeres? Con sus criaturas, ¿no? Eran mujeres viudas, mujeres solas, en fin. Entonces, pero si yo tengo una medida administrativa que restringe el ingreso de menores de edad a la Fiscalía de la Nación, ¿cuál era la consecuencia? ¿Cuál era el impacto de género que yo iba a tener en esa medida? ¿Y cuál fue el impacto de género que realmente se generó, ¿no? que se tuvo? Que las mujeres no acudían a denunciar, ¿no? No acudían a denunciar. O cuando acudían, finalmente se les restringía el ingreso, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, en la propia conversación de varios fiscales, ellos señalaban lo siguiente. Bueno, en la Fiscalía nosotros hemos hecho lo siguiente, ¿no es cierto? La señora va, qué pena, nos da mucha pena, pero no pueden entrar, porque están con sus criaturas. Vengan otro día, déjenlas con alguien. Pero son mujeres que de escasos recursos económicos, que no son de pronto, no tienen la ventaja de decir, bueno, le dejo a la nana, le dejo a
a tal persona para que cuide y yo voy y denuncio. No, son mujeres que tienen escasos recursos económicos, que han padecido una situación de violencia bastante dura y compleja. Entonces, y que además no conocen de las normas, probablemente, muchos están en condiciones bastante precarias. No tenías denuncia. Y entonces, ¿se estaba cumpliendo lo que la Ley de Justicia y Paz pretendía lograr? No, no se estaba cumpliendo. ¿Qué pasaba? Algunos fiscales decían, no, yo no me puedo jugar una responsabilidad administrativa por dejar pasar a mujeres que están con las criaturas. La prohibición es expresa, no las dejo entrar. En otra fiscalía decían, no. Lo que hemos hecho es, ya, como vienen grupos de mujeres todos con sus criaturas, entonces a la señora A la hago pasar y ella le deja a sus hijos a la señora B. Y después y así, ¿no? Se van turnando, entre ellas van haciendo una suerte de cuidado de los niños, ¿no? Entonces se van turnando, van entrando, pero cumplen la norma porque la señora ingresa a dar su testimonio sin los niños, ¿no? Y en otra fiscalía, lo que hacían, la fiscalía de Juanita y Andrea, decían, bueno, nosotros lo que se nos ha ocurrido es, hemos hecho un espacio en la parte de ahí del hall de la fiscalía y les hemos traído juguetitos que hemos recolectado, entonces los niños se quedan ahí jugando y sus mamás entran y nosotros recibimos su testimonio. Igual la señora entra sola, no tiene a la criatura y no estamos yéndonos en contra de esta norma administrativa. Entonces, claro, finalmente lo que tenemos es que para efectos de una norma concreta, ¿no es cierto?, que afecta sustancialmente la manera en que hemos vivido un conflicto y que la manera en que las mujeres y los hombres han afectado ese conflicto, ¿no es cierto?, esta norma no la está reconociendo, no tiene ese análisis de género. Cuando la diseñaron, nadie se preguntó qué iba a pasar con las consecuencias de esa norma, que podría ser hasta muy garantista, porque eso es lo que buscaba, que por el tipo de informe o testimonio que se iba a dar, era mejor que las criaturas no estuvieran presentes, pero no analizó el otro aspecto, ¿no? Y el otro problema que tenemos es lo siguiente, que nosotros en términos de acceso a justicia no podemos pues estar a disposición o a la discrecionalidad del juez o del fiscal que te toque, ¿no es cierto? Oye, me tocó este fiscal, qué buena gente, me ha dicho que le puedo dejar a mi hijo a la vecina y a la señora que también va a denunciar y ya, me hagas entrar. Oye, no, a mí me tocó un fiscal muy malo, muy serio y no me dejó entrar y no me recibió ninguna denuncia. Ah, no, a mí me tocó una fiscalía que, mira, había una sección de juegos para niños y ahí se me dejaron tomar la denuncia. O sea, la norma debe ser igual para todos, ¿no es cierto? Y el acceso también. Entonces no podemos estar supeditados a lo que el juez, este fiscal me diga, o este otro aquello. Entonces, si no incorporamos el análisis de género como una herramienta útil para interpelar, para cuestionar, para plantearnos cuáles son las diferencias que nosotros tenemos en estas normas, o las diferencias que van a marcar estas normas al momento de su aplicación, seguimos discriminando. Entonces, ese es el impacto de género que habría que medir en esta norma. Otro criterio que nos plantea para el impacto de género, para medir este impacto de género, la guía, dice, es si se promueve el acceso o disfrute de un conjunto de beneficios asociados al incremento de recursos. Acciones afirmativas en las contrataciones con el Estado. Aquí les pongo el ejemplo que hemos estado abordando, ¿no es cierto? ¿Se va a tener mayores recursos? Sí. Y si les comentó la doctora Carrillo, no escuché esa parte, en esta medida que tomó Provías descentralizado se tuvieron resultados concretos y específicos, porque estas pequeñas empresas que pusieron como cuota femenina, ¿no es cierto?, 10% a las microempresas que contrataran personal femenino, lo que tuvieron fue que efectivamente, como no había muchas mujeres en la zona que se dedicaran a este tipo de actividades, empezaron a estimular a que las mujeres se dedicaran a ello, que se capacitaran. Y fue difícil, efectivamente, porque eran mujeres de comunidades que estaban acostumbradas a tener sus polleras, a que no salían, a que no se relacionaban de pronto en términos de trabajo en el ámbito público, y que de buenas a primeras ahora tenían que ponerse un overol, un casco, ¿no es cierto?, y hacer trabajos que en teoría, bueno, no en teoría, en la realidad, siempre habían estado como de alguna forma asignados a hombres, ¿no? Entonces, como que de pronto se sentían masculinizadas. Pero ellas finalmente terminaron superando estos temores, ¿no? Y representó un beneficio fuerte para su hogar, sí, porque pudieron ahorrar dinero, porque pudieron poner negocios pequeños propios, porque sus hijos tuvieron mejor acceso a educación, mejor alimentación, ¿no es cierto? Porque al menos en este espacio del estudio se determinó que efectivamente las mujeres, del dinero que obtienen, el mayor porcentaje de dinero se va a la casa. Y lamentablemente en ese mismo espacio, el dinero que obtienen los hombres no se va a la casa, sino se va a otro lado, ¿no? Entonces, no solo hubo una mejora en términos de empoderamiento de mujeres, sino también en términos de su propio entorno familiar y de la propia comunidad. Bueno, y es una medida que OSA lamentablemente no recogió.
Otro criterio para medir el impacto de género es el proyecto normativo influye en la libertad del uso del tiempo por parte de las mujeres y los hombres, promueve una división más equitativa del trabajo, y acá hay un ejemplo clarísimo que creo que todos ustedes deben tener. Yo tengo una súper inquietud, no sé si alguna de pronto tendrá la respuesta, la ley de permiso de paternidad. 4 días de permiso de paternidad. O sea, ¿ese tiempo alcanza para poder estar con una criatura que acaba de nacer? O sea, ¿y por qué no fueron 5? ¿O por qué no fue 3? ¿O por qué no fue 2? ¿Por qué no fue 1? ¿O por qué no fueron 6? ¿O por qué no son 2 semanas? No entiendo el criterio que tiene la norma, pero lo que sí nos queda clarísimo a partir de este análisis al que estamos invitando a la reflexión es, ¿no es cierto?, eso va a garantizar que de pronto la mujer, que es la que acaba de tener a la criatura, va a poder administrar mejor su tiempo. O sea, si yo acabo de dar a luz, ¿qué pasa con las mujeres que acaban de dar a luz? ¿No es cierto? Están encerradas en su casa durante los 3 primeros meses, en el entendido que ojalá tengan una licencia, ¿no es cierto? Porque de pronto ni la tienen, ¿no? Y el hombre, ¿y cuál es la participación del hombre allí? La propia norma termina segregando y termina relegando la participación del padre frente a este nuevo acontecimiento en la vida de una pareja que ha decidido tener hijos. Porque pasa lo que nosotros estábamos señalando hace un rato en la sentencia que hizo la Corte Interamericana en el caso Guatemala, ¿no? Por estereotipos, por construcción social, o sea, nosotros tenemos el entendido que es la mujer la que tiene que estar. Y el padre no es necesario, ¿no es cierto? Yo soy una convencida que el instinto maternal no existe. Lo que existe es la responsabilidad y el mandato de cuidado frente a una personita que está allí y que depende de ti. Si está limpia, si está sucia, si tiene hambre, si no tiene hambre, va a depender de lo que tú hagas. Pero eso es una construcción que se realiza día a día con la criatura con la que tú estás. Si al hombre lo dejas fuera de ese espacio de construcción de afectos, ¿no es cierto?, y el hombre viene en la noche a ver a la criatura dormida y al día siguiente se va y otra vez la deja dormida, entonces, ¿en qué momento esa construcción se hace real, se hace visible, se hace palpable? Y después nos quejamos, oye, ¿por qué no tenemos la participación que quisiéramos? ¿O por qué es tan fácil dejar a una criatura abandonada, ¿no? Creo que igual, socialmente, ¿no es cierto? Si una mujer deja a la criatura es una desnaturalizada, si el padre abandona al hijo es normal, ¿no? Legitimamos socialmente finalmente ese tipo de práctica. Creo que ese tipo de normas que no tienen una explicación, que no tienen un análisis de género, que no miden el impacto de lo que eso significa en términos concretos, por ejemplo, relaciones familiares, no ayuda, no suma, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, ¿no?, esta guía también nos plantea cómo debemos hacer el enfoque de género en el análisis costo-beneficio. Igual, ¿no es cierto? Hay que hacer un diseño de cuánto es lo que nosotros gastaríamos, cuáles son las medidas económicas que se estarían implementando con este tipo de normas. Y acá yo sí les quería comentar de manera específica esto, ¿no? En las contrataciones públicas, en este proyecto se señala, ¿no?, que realiza el Estado para la contratación y adquisición de bienes y servicios. El dinero que el Estado invierte es sumamente significativo. Representa para el 2009 el 10% del Producto Bruto Interno, ¿no? En nuestro país son miles de empresas son las que postulan en términos de contrataciones con el Estado para poder llegar a cualquier rincón del país y a ejecutar una obra, brindar un servicio, ¿no? A diciembre del año 2013 el Estado ha realizado contrataciones por 36.200.5 millones mediante 114.655 procesos de selección, ¿no? Ha habido más de 55.000 órdenes de compra y 1.206 exoneraciones. Y todos estos tipos de procesos representaron el 74,6%, mientras las que contrataciones específicas que se basan en normas puntuales de contrataciones que tiene Petroperú y otros regímenes fueron solo el 25,4%. De estas cifras podemos tener claro que el Estado tiene un enorme poder en términos de contrataciones. El Estado casi es el comprador por excelencia, ¿no? Entonces, si el Estado gasta e invierte, no gasta, pero el Estado invierte en políticas públicas para hacer que esta sociedad que tenemos sea más justa e igualitaria, y en ese entendido hacer que las mujeres y los hombres tengan no solo una igualdad formal, sino una igualdad real en términos concretos, las contrataciones públicas se convierten en un escenario bastante fuerte, ¿no es cierto?, para poder introducir medidas que no solo tu Estado no solo le des trabajo a la empresa privada, sino que además de que le das trabajo a la empresa privada porque finalmente accedes a los servicios que ellos postulan,
¿no es cierto?, saca una doble ventaja. Te otorgo trabajo, pero también necesito que tú tengas responsabilidad social empresarial. Necesito que tú, ¿no es cierto?, involucres a este sector que está especialmente relegado, olvidado, ¿no?, históricamente, de esta manera. ¿De qué manera? Incorporando a las mujeres. ¿Qué fomentaría este tipo de medidas si esta norma se aprobara, por ejemplo? Fomentaría lo siguiente. Por ejemplo, ustedes van a construir un hospital, por ejemplo, ¿cierto?, y van a contratar probablemente, no sé, 500 trabajadores. De esos 500 trabajadores, para efectos de esta norma, ¿no es cierto?, por lo menos tú tienes que garantizar como empresa, si quieres un puntaje adicional para ganarle a la otra, que de esos 500 trabajadores que van a ejecutar la obra, el 10% sea personal femenino. De pronto en ese trabajo que se va a realizar, no estamos hablando de trabajos de limpieza, ¿no? Estamos hablando de pronto de trabajos que significan manejar maquinaria pesada, ¿no?, demoler, en fin, de retroexcavadoras, no tengo idea. Y si no tienes personal femenino que haga ese trabajo, ¿qué va a significar? Vas a abrirle el mercado para que las mujeres vayan fomentando acceder a este tipo de oficios, ¿no? Y vas a abrir el mercado para que de pronto las empresas se vean en la necesidad de capacitar a las mujeres y decirle, oye, yo necesito personal femenino aquí porque eso ayuda a que yo gane este proceso, esta licitación. Entonces no me interesa si eres hombre o mujer. Ahorita particularmente sí me interesa que sea una mujer porque necesito llenar esta cuota. ¿Y qué va finalmente y en qué va a redundar eso? Va a redundar en que las mujeres, ¿no es cierto?, que sean contratadas tengan de pronto la propia dinámica que hemos visto ya en versión más chiquita de este proceso de provías descentralizado, ¿no? Las mujeres van a poder empoderarse, van a tener acceso a recursos, eso va a repercutir en beneficio de su entorno familiar, de su familia, de educación, de salud para sus hijos. Y finalmente el Estado va de alguna manera a reducir de pronto lo que gasta en políticas públicas porque ya las propias mujeres, que son las cabezas de hogar y las que muchas veces están en condición mucho más vulnerable respecto a los hombres, tengan los mecanismos para salir adelante. Entonces, esa es la visión que el Estado debería tener al momento de diseñar este tipo de normas, ¿no? No solo mirar y decir, oye, no, pero si la norma de contrataciones del Estado es una norma neutra, ¿no? No hace distinción, sí, pero tenemos un enorme poder como Estado en términos de lo que se invierte en obra pública, ¿no? Entonces, ¿podríamos dar un salto cualitativo? Sí. ¿De quién depende? Efectivamente, de pronto de los propios funcionarios, funcionarias que estamos instalados en el aparato público. Y ya en la parte final de esta guía nos ofrece finalmente criterios o ideas de lo que deberíamos considerar en el impacto de la norma en la legislación, ¿no? Y ahí hay que señalar cuáles serían los cambios normativos y su impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Finalmente, en este proyecto normativo que ha servido de pronto de ejercicio, es cómo el Estado va con estas políticas públicas a enmarcar o diseñar de alguna manera un escenario en el que las mujeres y los hombres van a poder tener de pronto mejores accesos o mejores oportunidades, específicamente las mujeres, ¿no? ¿Cómo? Modificando este artículo 31 del Decreto Legislativo 1017. ¿Y en qué se basa este proyecto normativo? Bueno, en el artículo que todavía está vigente, el principio de promoción de desarrollo humano que tiene la norma de contrataciones del Estado que todavía está vigente. Basados en ese principio se ha desarrollado este proyecto normativo que ha ensayado, creo yo, todo es perfectible, ¿no? Los criterios que esta guía, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos está ofreciendo y que el Ministerio de la Mujer también ha diseñado, y que creo que va a ser una herramienta útil, que espero que a todos y a todas nos sirva para que efectivamente haga lo que decíamos desde el principio, ¿no? Nos interpele, cuestione, y no solo cuestione en términos de norma, nos cuestionemos en términos de cotidiano, ¿no? O sea, cuando ustedes se vayan de aquí, ojalá que tengan claro en la cabeza que no todo lo que de pronto vemos en el cotidiano es parte de lo que tenemos que aceptar, sino de pronto parte de lo que tenemos que interpelar. Gracias. Nuestro agradecimiento a la doctora Silvia Romero Borda por su intervención y participación en la presente convención. Y si los asesores tuvieran alguna consulta, un comentario sobre lo tratado. Sí, por favor. Buenas tardes, señor Aldo Vázquez Ríos, ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Fernando Alcalde Poma, director general de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia,
señora Ana María Valencia Catuña, directora de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia, señor Julio Córdoba Ramos, presidente de la 23 Convención de Asesores Jurídicos, señora Magali Obando, secretaria de esta misma convención. Colegas de las regiones Cusco, Ucayali, Lambayeque, Cajamarca, Puno, Tumbes, Huancavelica, Pasco, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica, Tacna, Arequipa, Junín, Apurímac, Ancash. Quiero decirles que para mí es una oportunidad dirigirme a ustedes y saber el trabajo que vienen haciendo, junto con felicitar al Ministerio de Justicia que haya hecho esta tercera convención justamente para ver la aplicación de la técnica legislativa con enfoque de género para la elaboración y evaluación de proyectos normativos. ¿Por qué para mí es una oportunidad? Porque ustedes están viniendo de las direcciones regionales de salud, de educación, de transporte, están viniendo de las universidades, están viniendo de diferentes espacios de trabajo en donde efectivamente, como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estamos haciendo un esfuerzo por llegar a trabajar con cada uno de los sectores y niveles de gobierno la transversalización del enfoque de género. Sé que en estos 2 días han tenido una serie de reflexiones al respecto y en lo personal es una oportunidad para mí trabajar con colegas que han sido seleccionados para esta convención, para esta oportunidad, porque según me han explicado, han habido más de 200 personas que han querido participar y son ustedes los que han sido seleccionados para trabajar en esto. Y para mí eso significa que efectivamente hay un interés de ustedes para mejorar su trabajo. Y como yo sé que han trabajado bastante estos 2 días y las conclusiones he escuchado son coincidentes en varios grupos de trabajo, yo quiero saber, no quiero saber sus edades, pero quiero saber quiénes han terminado la Facultad de Derecho, porque yo creo que todos somos abogadas, antes del año 90. Levanten la mano. ¿Quiénes han terminado la Facultad de Derecho antes del año 2000? ¿Quiénes han terminado la Facultad de Derecho antes del año 2010? Ya no les voy a preguntar quiénes han terminado después. Es decir, tenemos acá diversidad de regiones, diversidad de sectores, pero también diversidad en términos de nuestra experiencia de trabajo y de nuestra formación. ¿Y por qué hago énfasis en esto? He escuchado atentamente algunas recomendaciones sobre las ausencias que tenemos como Estado y creo que eso nos va a servir como hoja de ruta para trabajar, pero también hay un tema muy importante que seguramente han estado reflexionando en estos 2 días y es cómo el derecho es el reflejo de los cambios en la sociedad. Y para aquellos que terminamos la Facultad de Derecho antes de los años 90, el enfoque de género no estaba ni remotamente presente, ni siquiera la palabra estaba introducida. Pero además, no solamente no estaba introducida, sino que si vamos al Código Civil, teníamos figuras como la sevicia, que era la causal de divorcio por una excesiva violencia. Si íbamos al Código Penal, teníamos el matrimonio luego de una violación los exoneraba de la pena. Si íbamos al derecho del trabajo, todavía teníamos protección, entre comillas,
de las mujeres trabajadoras que podían significar barreras. Es decir, lo que nosotros estudiamos en la década del 90 era un derecho muy sexista. Antes de la década del 90 nadie lo discutía. Entre los 90 y los 2000 hubo cambios significativos, cambios normativos. Cambiaron muchas de estas barreras. Sin embargo, hubieron cambios como, por ejemplo, que en el Código Civil ya no se establecía que la esposa tenía que pedir permiso al esposo para trabajar. Ahora, los dos tenían que autorizarse. En la práctica, ¿eso cambiaría algo? Y así ha devenido los cambios. En la década de los 90, en la década de los 2000, han habido cambios importantes normativos, pero que reflejaban cambios en la idiosincrasia. Sin embargo, yo no puedo hablar con cada una y cada uno de ustedes. Sin embargo, todavía ha sido más difícil que entre estos cambios a las facultades de derecho. Ha sido todavía más difícil que estos cambios se integren en la interpretación de las normas. Ha sido todavía más difícil que estos cambios aparezcan reflejados en las resoluciones y en las sentencias. ¿Y por qué es esto? Ustedes, como conocen, el derecho finalmente es una convención social y tiene un componente formal normativo, pero también tiene un componente cultural que posibilita esa interpretación, y muchas veces los prejuicios hacen que interpretemos las normas de una manera diferente. Nosotros, como operadores jurídicos, tenemos la posibilidad no solamente de influir en los cambios normativos, que es importante, sino sobre todo hacer que lo que actualmente está vigente se implemente. Muchos de nosotros, estoy segura que desarrollamos propuestas de resoluciones administrativas. Y en muchos casos, nuestras resoluciones administrativas casi pueden reflejar, al igual que una sentencia, el reconocimiento o no de derechos. Y esto es fundamental cuando queremos integrar el enfoque de género. He escuchado lo que ustedes nos han recomendado de desarrollar directrices, de apoyarles con alguna normatividad para esta implementación. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que es nuestro deber y es nuestro mandato desarrollarlo. Sin embargo, es muy importante que ustedes tengan presente eso que se ha analizado estos 2 días, que toda norma tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, y su interpretación y su aplicación también. Y esa es la reflexión que felicito al Ministerio de Justicia por haber organizado esta convención con este énfasis, porque lo normativo no es suficiente, es mucho más importante que esa normatividad se implemente y se reflexione este costo o estas implicancias diferenciadas de esta normatividad entre hombres y mujeres. Y cuando yo les preguntaba quiénes estudiaron antes de la década del 90, quiénes estudiaron antes de la década del 2000, es porque probablemente aquellos que estudiamos antes y estamos menos expuestos, porque nuestro trabajo, nuestro quehacer o lo que sea, no nos ha permitido seguir de cerca estos cambios, tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo porque hemos recibido una formación en donde había mucho prejuicio, en donde las cosas estaban dadas y no se criticaban. Y los que han recibido una formación más actualizada, quizás están con una norma más moderna, pero ojo,
Las normas por sí solo no se aplican, son ustedes quienes los interpretan y deben interpretarlo a la luz de estas normas internacionales que estoy segura, ni en la década del 90, ni en la del 2000, ni en la del 2010, tienen mucho énfasis en las facultades de derecho. Normas como la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es una convención suscrita por el Perú y que marca en muchos casos las diferentes esferas de discriminación contra la mujer, y en el ámbito nacional la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones, que establece justamente el marco normativo, institucional y de políticas públicas para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de su derecho a la igualdad. Es decir, tenemos elementos, tenemos un marco normativo que debemos seguir desarrollando, pero que ya nos permite poder conocer en qué esferas tenemos que tener especial preocupación. También quiero mencionar que en el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hemos tenido algunos resultados que están justamente dirigidos a este público objetivo del funcionariado público. Por ejemplo, hemos logrado una resolución ministerial trabajada juntamente con el Ministerio de Inclusión Social que aprueba los lineamientos para la transversalización del enfoque de género en los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También hemos logrado trabajar una resolución directoral con el Ministerio de Justicia que aprueba la guía de la técnica legislativa para elaboración de proyectos normativos de las entidades del Poder Ejecutivo, que dispone criterios básicos de redacción y uso del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es significativo porque nosotros creemos que lo que no se menciona no existe. Y cuando no se mencionan cosas, a veces no se reconocen. Y esto ha pasado en muchos casos con las problemáticas que particularmente vivimos las mujeres. Y por ello, en muchos casos y por largos años, no ha habido normatividad sobre aspectos que tienen que ver con la salud reproductiva, ya que han mencionado, que tienen que ver con la violencia y las diversas formas de violencia que se ejerce contra las mujeres. Y hemos comenzado a nombrarlas, estas diferentes formas de violencia, recién en los últimos años. Podemos hablar del hostigamiento sexual laboral, del hostigamiento sexual en el ámbito escolar, del asedio sexual callejero, de la violencia contra las mujeres durante el enamoramiento y en la relación de pareja. Todas estas formas comienzan a tener nombre cuando se reconoce el fenómeno. Y el último que hemos podido nombrar y que hemos podido hacer que la normatividad reconozca es el feminicidio. Entonces, cuando hay algo que no se nombra, pareciera que no existe, pero existe. Y lamentablemente, en este mes, en donde conmemoramos el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, me alegro que estemos trabajando codo a codo con el Ministerio de Justicia para que desde sus funciones podamos incorporar el enfoque de género, podamos incorporar este impacto diferenciado que existe entre varones y mujeres de las diferentes normas que se implementan en el Perú y que comencemos a nombrar diferentes fenómenos que quizás todavía tenemos que desarrollarlos. Yo no tengo más que saludar en especial al Ministerio de Justicia por la oportunidad de reconocer avances logrados como la conformación de la Comisión Sectorial de Naturaleza Temporal para
la transversalización del enfoque de género, la aprobación de la guía El enfoque de género en elaboración de proyectos normativos, la guía práctica para la asesoría jurídica de la administración pública, logros en los que estamos comprometidos y que esperamos continúen siendo una prioridad en el sector justicia y compartidos, como ahora con los diferentes niveles de gobierno, con las diferentes gerencias de administración de justicia, las diferentes oficinas de asesoría jurídica, las diferentes direcciones, porque creo también que un trabajo multidisciplinario, un trabajo que pueda aportar diferentes enfoques, nos ayuda para mejorar. Les agradezco la oportunidad y siempre van a encontrar en el Ministerio un ministerio amigo para coadyuvar en su trabajo para incorporar el enfoque de género. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, señora Magíster Marcela Guaita Alegre, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Clausura la 23ª Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de las Entidades del Sector Público, aplicación de la técnica legislativa con enfoque de género para la elaboración y evaluación de proyectos normativos, el doctor Aldo Vázquez Ríos, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Magíster Marcela Guaita Alegre, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señor Julio Arístides Córdoba Ramos, presidente de la 23 Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de las Entidades del Sector Público, señora Magali Berta Obando Barrante, secretaria de la 23ª Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de las Entidades del Sector Público, señor Fernando Alcalde Poma, director general de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Ana María Valencia Catunta, directora de Proyectos Normativos del MINJUS, asesoras y asesores legales y representantes de las oficinas de asesoría jurídica de las entidades y empresas públicas de los 3 niveles de gobierno de todo el país. La mejora continua de la técnica legislativa para la elaboración de proyectos normativos constituye una de las líneas de acción más importantes y preocupación permanente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque no se agota en obtener textos finamente redactados, sino que se relaciona estrechamente con la calidad regulatoria, la seguridad jurídica y el propio Estado de Derecho. Precisamente, uno de los componentes esenciales de una buena técnica legislativa es la justificación detallada y racional de las decisiones adoptadas, porque éstas, finalmente, impactan en los derechos, obligaciones, intereses, situaciones y expectativas de quienes se encuentran bajo su ámbito de aplicación. Como se ha podido ver en estas jornadas de trabajo, diversos estudios nacionales y mundiales, estatales y privados, revelan que este impacto no siempre es homogéneo y en algunos casos puede generar indeseadamente efectos distintos en hombres y mujeres y afectar el desarrollo de sus capacidades, su acceso equitativo a las oportunidades o alterar las condiciones de vida y hasta su situación económica y social. De allí, la necesidad de incluir en la elaboración de proyectos normativos criterios que atiendan a las diferentes particularidades, situaciones, roles y requerimientos propios de cada género. La incorporación de la perspectiva de género permite no solo conocer de forma separada la situación de mujeres y hombres en un ámbito concreto, sino también percibir posibles desigualdades. Solo si pensamos como Estado en estas diferencias
podremos evitar este sesgo y procurar que la producción legislativa mantenga la misma eficacia para hombres y mujeres. La metodología del enfoque de género puede permitir también el aprecio ex ante de los beneficios y costos, cuantificables o no, de una propuesta normativa, en tanto contribuye a equiparar las oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas y a neutralizar o reducir al mínimo el riesgo de desigualdades no planificadas. Este es el verdadero sentido de la neutralidad de la norma jurídica, lograr que su impacto sea equitativo, y ello solo se logra mediante la identificación de la diferencia cuantitativa de posición de partida entre mujeres y hombres, que se evidencia, por ejemplo, en las cifras de participación en el ámbito laboral. También en la caracterización de la posición de mujeres y hombres frente a una situación dada, desde un punto de vista cualitativo, cómo intervienen los roles y las ideas o estereotipos ante una situación determinada, por ejemplo, así como en la valoración de las diferencias encontradas de cara a conocer cómo intervienen en cuanto al aprovechamiento de un derecho o recurso social concreto. La neutralidad de la norma jurídica permite consolidar la igualdad en la vida cotidiana de hombres y mujeres y por esta vía se convierte en una valiosa herramienta de diagnóstico para conocer las reales necesidades de la población, contribuir a mejorar los objetivos estratégicos nacionales y elevar la calidad de la regulación, además de coadyuvar con el logro de una sociedad más democrática e igualitaria. Esta preocupación ha sido el leitmotiv de la presente Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de las entidades del sector público, que hoy llega a su fin y que ha pretendido ser un punto de encuentro entre técnica legislativa y promoción de la igualdad, y contribuir así al fortalecimiento del rol promotor y garante del Estado de cara a la equiparación de oportunidades mediante la remoción de obstáculos que impiden el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres. Estamos seguros que cada uno de ustedes, responsables o participantes, a diferente nivel en la elaboración de proyectos normativos, luego de las lecciones aprendidas y las experiencias compartidas en estos días, continuarán siendo agentes de cambio y sabrán transmitir adecuadamente la necesidad de incorporar en sus tareas el enfoque de género, correctamente entendido y sin posiciones fundamentalistas, guiado siempre por razones jurídicas y los principios que sustentan el Estado de Derecho y la democracia. Dicho esto, y agradeciendo su valiosa participación, doy por clausurada la 23ª Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de las entidades del sector público. Muchas gracias por su compañía. Muy bien. No se olviden, por favor, de dejar sus fichas de asistencia y un coffee break también que les está esperando y un obsequio también. Muchísimas gracias por su presencia y los esperamos hasta una nueva oportunidad. Ya para la clausura, sí. Ya, por favor, un poquito de paciencia, que estamos dentro de los... ¿no? Estamos todos trabajando cronometradamente. Va a venir la doctora Pilar Carrillo a escuchar a cada secretaria de cada comisión sobre lo que han trabajado en estos 2 días. Señores asesores, se encuentra ya en camino la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el ministro de Justicia también y Derechos Humanos, quienes van a clausurar la presente actividad. Ya están concluyendo también el plenario, entonces apenas lleguen las autoridades y la doctora también Patricia Carrillo, vamos a dar lectura del plenario y a continuación ya vamos a dar cierre a la presente actividad. Recordamos que en 15 días estamos expidiendo los certificados y a los que han venido de provincia les estamos enviando a sus instituciones y luego ya de la clausura vamos a entregar una bolsita con unos pequeños obsequios de la institución y también les invitamos a un coffee break último, ¿ya?
Y por favor no se olviden de hacer entrega de su ficha de asistencia. Con esa ficha de asistencia vamos a elaborar sus certificados. Buenas tardes, señoras y señores. Nos acompaña en la mesa de honor la magíster Marcela Guaita Alegre, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el doctor Aldo Vázquez Ríos, ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Fernando Alcalde Poma, director general de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico, el doctor Julio Arístides Córdoba Ramos, presidente de la 23ª Convención de Asesores, y la doctora Magali Berto Bando Barrantes, secretaria de la presente convención. Seguidamente, la doctora Magali Obando Barrantes va a dar lectura al acta de plenario de la presente convención. Doctora, por favor. En la ciudad de Lima, siendo las 4 de la tarde del día viernes 20 de noviembre del 2015 y de acuerdo al reglamento y programa de la actividad, se reunieron los 7 grupos de trabajo de la 23ª Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de las entidades del sector público. Aplicación de la técnica legislativa con enfoque de género para la elaboración y evaluación de proyectos normativos, organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el fin de dar a conocer las conclusiones y propuestas grupales a las interrogantes formuladas vinculadas con la temática desarrollada. Luego del debate y votación correspondiente se arribó a las siguientes conclusiones y propuestas. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué problemas, deficiencias o vacíos normativos se encuentra en la aplicación del enfoque de género para generar propuestas normativas dentro del Poder Ejecutivo? Pregunta 2. ¿Qué problemas, deficiencias o vacíos normativos se encuentra en la aplicación del marco legal para generar propuestas normativas con enfoque de género dentro del Poder Ejecutivo? Pregunta 3. ¿Qué recomendaría para mejorar la producción de propuestas normativas con enfoque de género en los 3 niveles de gobierno? Grupo de trabajo 1. Respuesta 1. En las normas actuales no se encuentra el compromiso compartido en las tareas del cuidado del niño entre hombres y mujeres. En el campo de los programas de salud, planificación familiar, solo se encuentra responsabilidad a las mujeres, siendo consideradas exclusivamente en su rol reproductor. Fortalecer movimiento social de hombres y mujeres para incidir en los conceptos de democracia, integrando una perspectiva de derecho que busque una sociedad libre de discriminación racial, étnica y de género. Respuesta 2. El género gramatical de la norma es el masculino. No es exclusiva la redacción para el caso del varón y la mujer. Control por parte del Estado para suprimir las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. Respuesta 3. Acoger propuestas de organizaciones relacionadas con la equidad de género. Participación en la toma de decisiones. Se propone adoptar el principio de prioridad según el cual ninguno de los sexos puede superar una presencia del 60% en la participación parlamentaria. Configurar el maltrato familiar como un delito grave. Incluir el derecho de las mujeres a una vida libre, sin violencia en el hogar, la comunidad y el Estado. Grupo de trabajo número 2. Respuesta 1. Problemas. El grupo ha encontrado los siguientes problemas: desconocimiento y falta de difusión de la normatividad legal vigente referida al enfoque de género. Como consecuencia del desconocimiento y falta de difusión de las normas legales del enfoque de género, las mismas no se aplican.
falta de unificación de las normas de enfoque de género, existiendo a la fecha dispersión de las mismas. Falta de asignación de presupuesto para el sostenimiento de los programas de enfoque de género. Al momento de emitirse una norma legal referida al enfoque de género, no se toma en consideración la cultura y costumbres de la población de las diversas regiones del Perú. Respuesta número 2. Deficiencias. Ausencia en la implementación de una instancia responsable de los 3 niveles de gobierno en la formulación y aprobación de marcos normativos que promuevan la igualdad de género, la realización de acciones de seguimiento, evaluación y monitoreo del sistema normativo de equidad de género. Respuesta número 3. Recomendaciones del grupo número 2. Mejorar la producción de propuestas normativas con enfoque de género en los 3 niveles de gobierno. B. Crear incentivos que promuevan a las entidades públicas a que cumplan con generar e implementar los instrumentos legales que correspondan a la aplicación del enfoque de género. C. Sensibilizar a los responsables de gobierno, creando una cultura de enfoque de género con el apoyo de los diversos medios de comunicación y redes sociales, campañas, charlas, entre otros. D. Los gobiernos regionales y locales deben recomendar al Ejecutivo la elaboración de un proyecto de inversión pública de ser factible para el fortalecimiento de capacidades en el enfoque de género a nivel institucional y orientado hacia la población en general. E. Establecer a nivel del Poder Legislativo un control de equidad de género antes de la aprobación de los proyectos de ley. F. Solicitar al MINYUS, a través de su centro de estudios, dicte cursos que preparen exclusivamente a los asesores jurídicos del sector público en temas de enfoque de género, pues el desconocimiento en el que nos encontramos hace ver que la capacitación resulta necesaria para el logro de los objetivos para así llegar a alcanzar la equidad de género. G. Solicitar al Ministerio de la Mujer realice cursos dirigidos a los asesores jurídicos relacionados a temas de enfoque de género y lenguaje inclusivo, por cuanto ello ayudará a que lo planeado por el Estado tenga el efecto deseado para los 3 niveles de gobierno, lo cual se reflejará en la elaboración de los proyectos normativos. Grupo de trabajo número 3. Respuesta 1. Problemas. Existe aún arraigo machista, lo cual se evidencia en el articulado de las disposiciones. Las normas que emite el Poder Ejecutivo tienen un sentido general, sin embargo, debería considerarse el enfoque de género. Poco interés por parte del Estado y falta de voluntad política en la generación de normas con visión de futuro. No existe un programa de control, fiscalización para el cumplimiento de las leyes. Existencia de leyes que no son reglamentadas, lo que dificulta su aplicación por los órganos del Estado. Ley de fortalecimiento de familias. Deficiencias. Inaplicación de normas supranacionales contenidas en los tratados internacionales de los cuales el Perú forma parte. Escasa difusión en las instituciones educativas, otros centros de estudios y centros laborales sobre el enfoque de género. Los articulados de las normas no hacen uso del lenguaje inclusivo. Respuesta 2. Problemas. Las normas se están dando por situaciones coyunturales, feminicidio, hostigamiento sexual, etc. Sin embargo, estas deberían darse pensando en situaciones futuras a fin de no transgredir el enfoque de género. Las normas no están orientadas en la reducción de la brecha de desigualdad de género. La normatividad no reconoce la diferencia cultural en las diferentes zonas geográficas de nuestro país, fundamentalmente en la sierra y la selva. Las normas no regulan enfoque de género en los medios de comunicación. Ejemplo, por el Día de la Madre, cómprale a mamá una lavadora, una cocina, etc. Y mujer igual producto. Deficiencias. Las normas que se han dictado no cumplen su finalidad, pues no se da el principio de inmediatez en la solución de las denuncias que se plantean en su momento. Respuesta 3. Propuesta grupal sustentada. Difusión, sensibilización más decidida y agresiva por parte del Estado para el cumplimiento de normas que contienen enfoque de género.
Toda norma debe abstenerse de hacer diferencias de género. Los medios de comunicación deben orientar espacios para la difusión del enfoque de género. Inclusión en la enseñanza educativa en los distintos niveles del enfoque de género. En el marco del cumplimiento de la Ley número 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y el Decreto Legislativo número 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se aprobó el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 Planning es un instrumento cuyo objetivo es transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas del Estado peruano en sus 3 niveles de gobierno, garantizando la igualdad y la efectiva protección de los derechos humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales y colectivas. De esta manera se espera garantizar la igualdad de género a nivel nacional. Sin embargo, consideramos que los aspectos relacionados a la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas que comprenden la mencionada transversalización aún se encuentran en una etapa incipiente, la cual no necesariamente involucra a todos los sectores. Es fundamental e indispensable incluir el enfoque de género en las normas políticas, programa y planes contemplados, sobre todo que la señalada implementación se unifique en la gestión pública a nivel nacional, regional y local, y dichas políticas sean desarrolladas en una eficiente coordinación interinstitucional que permita una debida adecuación a las distintas realidades sociales y culturales. Adicionalmente, consideramos necesario adoptar medidas tendientes a una aplicación efectiva de la norma que comprenda una igualdad de género, partiendo de la difusión y sensibilización en los 3 niveles de gobierno, la revisión de la normatividad existente y su inclusión en la educación. En este sentido, se concluye que el Estado debe ejercer una acción coercitiva respecto a la implementación, sensibilización y difusión del enfoque de género. Grupo de trabajo número 4. Respuesta 1. Problemas. En la actualidad, se sigue considerando a la mujer como el sexo débil en la sociedad. B. Deficiencias. La promulgación de normas proteccionistas por parte del Estado en favor de la mujer que conlleva a la victimización. Ausencia de difusión e inaplicación de normas por parte del Estado y entidades involucradas. Vacíos normativos. Propuesta grupal sustentada. Obligatoriedad de la difusión en cada institución haciendo uso de las TICs y a través de talleres de sensibilización, llegar a la ciudadanía bajo sanción administrativa en caso de incumplimiento. Respuesta 2. Problemas. No se precisan las normas jurídicas promulgadas que también son de protección para el sexo masculino y núcleo familiar. Deficiencias. Se realizan propuestas normativas sin consulta previa. Disponibilidad presupuestal para la ejecución de la propuesta. Vacíos normativos. Propuesta grupal sustentada. Condición obligatoria del enfoque de género para la aprobación de proyectos normativos. Respuesta 3. En los 3 niveles de gobierno se debe incorporación del enfoque de género en todas las decisiones políticas administrativas. Que el enfoque de género sea de condición obligatoria para la aprobación de proyectos normativos. Incorporación del enfoque de género en todas las actividades promovidas por el Estado. Obligatoriedad de directivas con lenguaje inclusivo. Implementación de mecanismos de monitoreo, evaluación y seguimiento para la incorporación del enfoque de género. Grupo de trabajo número 5. Respuesta 1. Problemas. Falta de sensibilización sobre la igualdad de género como política pública de Estado. No contamos con índices del monitoreo y seguimiento de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. Deficiencias. Escasa capacitación de padres y madres docentes y alumnos en los colegios en enfoque de género. Escasa participación en la promoción del enfoque de género en todas las esferas sociales, así como en los 3 planes de gobierno. Vacíos normativos.
ausencia de criterios o pautas que permitan implementar el enfoque de género en las escuelas. El ordenamiento jurídico nacional no evidencia un lenguaje inclusivo en sus disposiciones. Propuesta grupal sustentada, la elaboración de un acta con el siguiente acuerdo: incluir en la currícula escolar actividades transversales con contenidos de enfoque de género, promover el lenguaje inclusivo en la normativa interna de las entidades del sector público. Respuesta 2. Problemas: desconocimiento y limitado acceso de las normas sobre enfoque de género, falta de sensibilización en el razonamiento jurídico sobre la igualdad de género. B. Deficiencias: no hay seguimiento sobre la implementación y cumplimiento de las normas que regulan la aplicación del enfoque de género. C. Vacíos normativos: en la normativa no se ha asignado un responsable al interior de cada institución del seguimiento o cumplimiento de la normativa sobre enfoque de género. Respuesta 3. Propuesta grupal sustentada, la elaboración de un acta con el siguiente acuerdo: a fin de garantizar la participación de los mecanismos de vigilancia ciudadana para el cumplimiento de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se deberá de establecer un responsable dentro de cada entidad del sector público que cumpla con las funciones de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los objetivos plasmados en el planning. Dicho responsable debe reportar a la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Base legal, literal B del artículo 6 de la Ley número 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Resultado 1.1 del Objetivo Estratégico 1 del Planning 2012-2017, consistente en entidades públicas del nivel nacional y regional. Cuenta con una instancia responsable para la implementación de las políticas para la igualdad de género. Grupo de trabajo número 6. Respuesta 1. Problemas: falta de difusión, alineación, articulación y seguimiento para aplicar el enfoque de género en la generación de normativas en los 3 niveles de gobierno en el Poder Ejecutivo. Limitación en el acceso al SPIG en el sector público en los 3 niveles de gobierno debido a la barrera económica que supone un pago previo que no se encuentra al alcance de todas las entidades. Escaso interés de los decisores políticos en la materia de género. Deficiencias: escasa implementación y difusión del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades de la Ley de Igualdad de Oportunidades y de su reglamento y normas conexas y complementarias. Vacíos normativos: ausencia de directivas o lineamientos específicos del MIMP que señalen los criterios e indicadores de evaluación del cumplimiento de la normativa sobre igualdad de oportunidades y transversalización del enfoque de género. Por ejemplo, 100% de servidores de la entidad supervisada han sido capacitados y conocen la normatividad. Y ausencia de supervisión por parte del MIMP de los lineamientos de la normatividad, a pesar de estar establecido en el artículo 9, inciso A de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Propuesta grupal sustentada. Acceso libre al SPIG en los 3 niveles de gobierno. Acceso a capacitación en TICs, tecnologías de la información. Elaboración de un diagnóstico del impacto de la normatividad de género e igualdad de oportunidades en el sector público. Respuesta 2. Problemas: falta de capacitación en los 3 niveles de gobierno para generar propuestas de aplicación del enfoque de género en la administración pública. Deficiencias: escasa difusión y decisión política para su implementación. Vacíos normativos: inexistencia específica de directivas que determinen su implementación obligatoria en los 3 niveles de gobierno. Respuesta 3. Que la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del MINJUS brinde capacitación virtual o presencial a nivel nacional a los integrantes de jefaturas y gerencias de asesoría jurídica del sector público en sus 3 niveles de gobierno. Instituir un concurso de buenas prácticas en transversalización del enfoque de género en los planes operativos de las dependencias públicas. Incluir en el plan de fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos un enfoque de género en el sector público.
Los gobiernos regionales y locales deben comprometer sus gestiones a la difusión y fiscalización de la aplicación de la normatividad en su jurisdicción, reconociendo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y en todas las actividades económicas, sociales, educativas y culturales. El MIMP desarrolle alianzas estratégicas con los gobiernos regionales y locales y les alcance programas y proyectos con enfoque de género que puedan ser validados con la población de cada localidad, utilizando los TICs como herramientas, promoviendo el gobierno abierto y la participación de la localidad, empezando con el plan de desarrollo concertado con enfoque prioritario a educación y salud, donde se aprecia una mayor discriminación hacia las mujeres. El MINJUS, a través de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico, debe propiciar y desarrollar actividades de difusión y aplicación de la normativa de género vigente a través de talleres en grupos de trabajo del nivel de toma de decisión política de los gobiernos regionales y locales, así como de las jefaturas de asesoría jurídica y sus colaboradores a nivel nacional, con el objetivo de desarrollar grupos de profesionales expertos en la materia que permitan socializar en sus instituciones el contenido y aplicación de la normativa. Implementar la fiscalización en las entidades públicas del gobierno central de la incorporación en los proyectos de inversión pública, el componente del análisis costo-beneficio del enfoque de género que permita percibir mayores recursos del gobierno central para destinarlos a otros proyectos de inversión del mismo sector. Grupo de trabajo número 7. Respuesta 1. Problemas. Si encontramos problemas en la aplicación del enfoque de género, debido a los vacíos que presentan las normas con respecto al tema, ello ocurrido porque en el momento de legislar no se han tomado en cuenta que sí existe diferencia, la idiosincrasia sociocultural, además la falta de difusión de la norma sobre la no discriminación ha contribuido a este problema. Deficiencias. Como una de las deficiencias detectadas para la difusión de la norma, se ha considerado la falta de mecanismos tecnológicos, así como la falta de presupuesto. Vacíos normativos. No existe una disposición legal que establezca el organismo que está obligado a fomentar el conocimiento y la observancia de la normativa sobre inclusión de género y que lo haga extensivo en todos los niveles del aparato del Estado y la población en general. Propuesta grupal sustentada. Los criterios de interpretación sobre este tipo de enfoques no son difundidos ampliamente. No existe capacitación de los funcionarios involucrados. Debido a ello se formulan leyes que no son inclusivas. Respuesta 2. Problemas. El problema lo encontramos en la Constitución Política, debido a que no expresa textualmente la obligación de legislar teniendo en cuenta el enfoque de género. En la legislación en materia de familia, los operadores de justicia no aplican las leyes teniendo en cuenta este enfoque. Asimismo, encontramos problemas porque no se cuenta con un marco legal de rango constitucional que obligue a generar propuestas normativas teniendo en cuenta el género, la cultura. Desde nuestra Constitución Política encontramos vacíos, así también en todo nuestro sistema jurídico. También consideramos que el problema está en que la mayoría de ministros, directivos como funcionarios de la administración pública, quienes son los encargados de formular propuestas normativas, son varones, existiendo por esta razón una inacción por parte del Estado. Vacíos normativos. Se presentan porque no existe un organismo que fomente el conocimiento y la observancia de la norma inclusiva con enfoque de género. Respuesta 3. La recomendación grupal es que se revisen las normas, así como la ley número 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades, donde se debe de disponer la obligatoriedad en todos los organismos de los estados, en todos los niveles, respetar la igualdad de participación de todos los cargos directivos a las mujeres, Consejo de Ministerios, 50% de participación mujeres, gobiernos regionales y nacionales, 50% de participación, directores regionales, 50% mujeres, directores, DRE, UGEL, salud, 50% mujeres, plana de funcionarios y cargo de confianza, 50% de mujeres. Desarrollar réplicas sobre el tema de creación normativa
con enfoque de género en los 3 niveles del Estado. Que se considere el tema de enfoque de género e igualdad en la currícula educativa en los 4 niveles educativos utilizando un lenguaje inclusivo. Debe considerarse también un ente encargado de fomentar el tema y fiscalizar el cumplimiento de igualdad de género, disponiéndose en las normas como faltas administrativas, el incumplimiento de aplicación e interpretación de las normativas con enfoque de género, la creación de una ley que exija la interpretación normativa con enfoque de género en todas las instancias judicial y administrativo. Conclusiones. 1. Existe un desconocimiento y falta de difusión de la normatividad legal vigente referida al enfoque de género. Como consecuencia de ello, las mismas no se aplican. 2. Existe una falta de unificación de las normas de enfoque de género, existiendo a la fecha dispersión de las mismas. 3. No se asigna el presupuesto para el sostenimiento de los programas de enfoque de género. 4. Al momento de emitirse una norma legal referida al enfoque de género, no se toma en consideración la cultura y costumbres de la población de las diversas regiones del Perú. 5. No existe un programa de control y fiscalización para el cumplimiento de las leyes. 6. En la actualidad se sigue considerando a la mujer como sexo débil en la sociedad. En este sentido, falta sensibilización sobre la igualdad de género como política pública de Estado, aunado al escaso interés de los decisores políticos en materia de igualdad de género. 7. No se ha aprobado y o difundido directivas o lineamientos específicos del MIMP que señalen los criterios e indicadores de evaluación del cumplimiento de la normativa sobre igualdad de oportunidades y transversalización del enfoque de género. Muchísimas gracias, doctora Magali Berto Bando Barrantes, de la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca, quien ha desempeñado la labor de secretaria de la presente convención. Seguidamente, el doctor Julio Arístides Córdoba Ramos, de la Dirección Regional de Salud Piura, presidente de la presente convención, hará entrega formal del acta del plenario al doctor Aldo Vázquez Río, ministro de Justicia y Derechos Humanos. A continuación, la señora Magíster Marcela Guaitalegre, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dará sus palabras de despedida de la presente convención. Señora ministra.